presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo 28 de julio se realizará en el Centro Cultural Los Pinos una subasta de joyas que han sido decomisadas a la delincuencia organizada. Indicó que el jueves próximo se darán a conocer las bases de participación de la subasta. En su primer día de operaciones, paramédicos en motocicleta del ERUM atendieron a 2 personas que resultaron heridas tras registrarse la volcadura de una ambulancia en Eje Central y Dr. Lisiaga, en la alcaldía Cuauhtémoc. Dicha acción forma parte del escuadrón de 40 motoambulancias desplegadas en la CDMX. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, aseguró que negoció con el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto su entrega a la justicia. De acuerdo con un video grabado el día de su arresto, el 15 de abril de 2017, en Guatemala, explicó que su detención sería a cambio de que su familia fuera dejada en paz. Agregó que si acusaba a alguna otra persona, como al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo haría contra su voluntad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue calificado de xenófobo tras los comentarios que hizo en contra de 4 congresistas a quienes pidió que vuelvan a sus países de origen si odian Estados Unidos. Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley y Alexandra Ocasio-Cortez afirmaron que Trump promueve una agenda nacionalista blanca. El senador Miguel Ángel Osorio Chong reiteró que no hubo acuerdo alguno con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, a quien calificó como corrupto desesperado que trata de evadir la responsabilidad de sus actos. Comentó que tampoco conocía si la entonces Procuraduría General de la República realizó ese supuesto trato. El ex subdirector de la Policía Civil de Guatemala, Stu Velasco, afirmó que desconocía de los supuestos acuerdos que hubo entre el gobierno de México y el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, para motivar su entrega a las autoridades. Indicó que el gobierno de Guatemala no fue informado sobre dicha coordinación y únicamente pidieron a las autoridades de ese país que colaboraran en la captura de Duarte. Héctor Herrera decidió no acudir a la Copa Oro con la selección mexicana debido a su interés de estar desde el primer día en la pretemporada del Atlético de Madrid y buscar un puesto en el 11 titular. El universo Marvel seguirá con su expansión, ya que Thor tendrá su 4ª película con Chris Hemsworth como protagonista. De acuerdo con The Hollywood Reporter, será el director neozelandés Taika Waititi quien sea el encargado de llevar al Dios del Trueno de nuevo a la pantalla grande. Un juez de control emitió una segunda orden de aprehensión contra Emilio Lozoya por la compra que hizo su esposa de una casa en Ixtapa. Fue librada por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Emilio Lozoya Austin impugnó la resolución de la jueza Luz María Ortega Tlapa, quien rechazó citar a comparecer al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray. Ursula von der Leyen fue elegida como la primera mujer que presidirá la Comisión Europea tras conseguir 383 votos en la Eurocámara, anunció su presidente David Sassoli. Esta mujer, que se desempeñaba como ministra de Defensa de Alemania, fue elegida por los mandatarios europeos para dirigir la comisión a partir del 1 de noviembre por un periodo de 5 años. La Juventus hizo oficial la llegada del defensor holandés Matthijs de Ligt, procedente del Ajax de Ámsterdam, a cambio de 70 millones de euros y 5 años de contrato. El club de la Serie A de Italia se hace con uno de los zagueros más destacados del último año, además de que está llamado a marcar una época en el fútbol con tan solo 19 años y siendo fijo con la selección de Holanda. La actriz Sonia Infante falleció este martes a la edad de 75 años, quien fuera una de las intérpretes más conocidas en la década de los años 60. De acuerdo a reportes, Infante falleció víctima de un paro cardíaco tras permanecer varios días hospitalizada debido a una parálisis en el cuerpo, reveló su hermano, Toño Infante. Joaquín El Chapo Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua, más 30 años de prisión en una corte federal de Nueva York, Estados Unidos. El Chapo, con 62 años de edad, fue declarado culpable en febrero por los 10 cargos que enfrentó, incluida la participación en una empresa criminal y tráfico de drogas. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no reprimirá ningún tipo de protesta social, luego de que organizaciones campesinas anunciaran que tomarían carreteras del país por falta de apoyos. Dijo que respetará el derecho a la manifestación. Rommel Pacheco avanzó a la final de trampolín de 3 metros individual en los Campeonatos Mundiales de Natación de Corea del Sur. Con este hecho, el yucateco logró la 3ª plaza en clavados para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En redes sociales circula un video en el que se revela la supuesta infidelidad del youtuber Luisito Comunica a su novia conocida como La Chule. Lisbeth Rodríguez, la chica de Exponiendo Infieles, publicó un video en el que revisa el celular del youtuber Ryan Show,
donde se revela un mensaje que dice: el rey Palomo le pudo haber sido infiel a su novia. Tras la polémica surgida por los amparos que han otorgado jueces en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que evalúa la posibilidad de enviar una iniciativa constitucional para poner orden en el tema. Apuntó que el gobierno está haciendo una evaluación para ver cómo están quedando los sueldos en la administración pública federal. La policía italiana incautó a simpatizantes neonazis un arsenal de armas, incluido un misil aire-aire. Las fuerzas de élite de la policía realizaron las redadas en el norte de Italia, tras una investigación sobre italianos que habían luchado en Ucrania junto a las fuerzas separatistas respaldadas por Rusia. La Federación Mexicana de Fútbol anunció la nueva estructura de su Dirección General Deportiva, en la que Gerardo Torrado será el titular. Torrado resaltó la importancia que tiene en este organigrama el director técnico del tricolor, el argentino Gerardo Martino. Hoy se celebra el Día Mundial del Emoji. Aunque no es una fecha oficial, desde 2014 se toma este día para homenajear a los pictogramas, elementos clave en cualquier comunicación digital moderna. Además, se anunció la nueva colección de emojis que estarán disponibles para las plataformas iOS y Android, en la que destaca el pictograma argentino del mate. Autoridades capitalinas detuvieron a Daniel N., presunto responsable del asesinato de Norberto Ronquillo. El sujeto, que tiene parentesco con el occiso, fue vinculado a proceso por un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por el delito de secuestro agravado. Durante la audiencia, el impartidor de justicia impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, misma que deberá cumplir en el reclusorio Oriente. La ola de microsismos registrada durante los últimos días en el poniente de la Ciudad de México no tiene relación con la construcción de la línea 12 del metro, con la explotación del manto acuífero ni con la actividad del Popocatépetl, afirmaron hoy expertos. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum afirmó que estos fenómenos se deben a las fallas geológicas en la ciudad que existen desde hace mucho tiempo. La Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró emergencia a nivel mundial por el brote del virus del ébola, luego de que el virus se propagara en los últimos días a una ciudad de 2 millones de personas en el Congo. Expertos de la OMS negaron en 3 ocasiones la asesoría a la Agencia de Salud de las Naciones Unidas para que diera la declaración del brote, pero de acuerdo a otros expertos, se habían cumplido las condiciones. El delantero mexicano Jesús Manuel Tecatito Corona será uno de los nuevos capitanes del FC Porto ante la marcha de su compatriota Héctor Herrera, quien recién emigró al Atlético de Madrid. El atacante sonorense es uno de los jugadores más experimentados del actual plantel de los Dragones y por eso tendrá dicha responsabilidad de portar el gafete cuando sea requerido, aunque no será el capitán absoluto. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los bienes inmuebles y recursos incautados a Joaquín El Chapo Guzmán por las autoridades de Estados Unidos pertenecen a México. En la conferencia de prensa mañanera, indicó que su gobierno va a revisar el asunto para que esos bienes regresen al país. Al menos 30 personas murieron y otras 36 resultaron heridas luego de que un hombre provocó un incendio en un estudio de animación en Kioto, Japón. La policía japonesa informó que un hombre de 41 años, quien se encontraba entre los heridos, admitió haber provocado el incendio. Testigos aseguran que el sujeto gritaba "muere" cuando prendió fuego al inmueble. Para finales de año, Mercado Libre permitirá a los usuarios mexicanos ganar intereses con el dinero ahorrado en su billetera. Con esto, la plataforma de comercio electrónico más importante de América Latina incursiona de lleno en los servicios financieros, pues en Brasil planea ofrecer préstamos, transferencias financieras, entre otros servicios. El delantero del América, Giovanni Dos Santos, y el del Guadalajara, Oribe Peralta, atrapan las miradas en el inicio del torneo de apertura del fútbol nacional. El certamen tendrá como ingrediente extra el debut de los nuevos integrantes del máximo circuito, el Atlético San Luis y los Bravos de Ciudad Juárez. El gobierno federal investigará el paradero de los $207 millones decomisados hace 12 años al empresario mexicano de origen chino, Shen Li Yegong, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Resaltó que antes no se informaba sobre el destino del dinero que se decomisaba a la delincuencia y el crimen organizado, contrario a lo que ocurre ahora. Ante ello, senadores del PAN respondieron que esos recursos fueron utilizados para combatir las adicciones. Durante la actual administración, cada 18 de julio se realizará en Palacio Nacional una ceremonia conmemorativa por el aniversario luctuoso de Benito Juárez. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a visitar Guelatao, lugar donde nació el expresidente oaxaqueño, para conmemorar su natalicio. En la Comic Con de San Diego se presentó el segundo tráiler de It, capítulo 2. La víspera se había revelado los nuevos pósters de la cinta. El film, que se estrenará en septiembre próximo, ocurre
27 años después de los acontecimientos de la primera entrega, estrenada en 2017. Elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron al general retirado Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, quien se desempeñó como gerente de seguridad física de Pemex de 2016 a 2017 por el presunto delito de robo de combustible. La FGR informó que los efectivos cumplimentaron una orden de aprehensión librada en contra de quien también se desempeñó como coordinador especialista A en la empresa productiva del Estado entre 2015 y 2016 por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada. Un ciudadano grabó el momento en que un conductor consigue escapar de un asalto a bordo de su automóvil en calles de la alcaldía Iztapalapa. De acuerdo con la información proporcionada, las imágenes fueron captadas en el cruce de Canal de Churubusco con calle Hualquila en la colonia San José, Aculco. En la grabación se observa a los delincuentes acercarse al conductor del vehículo, quien inmediatamente se percata de los hechos y decide escapar. El tenista Roger Federer jugará un partido de exhibición en la Plaza de Toros, México. De acuerdo a los reportes de ESPN, el suizo se presentaría el 23 de noviembre en la Ciudad de México como parte de una gira que realizará por Latinoamérica en países como Chile, Colombia y falta la confirmación de Argentina. Hasta el momento se desconoce al rival con el que se enfrentará y sería la primera vez que el suizo se presenta en suelo mexicano. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, empresa pública con la que el gobierno buscará lograr la conectividad de todo el país. Explicó que el organismo será filial de la CFE, por lo que utilizará la red de fibra óptica de la empresa para brindar el servicio de Internet. Además, dijo que el Consejo de Administración de la empresa ya aprobó la creación de la nueva dependencia. La canciller alemana Angela Merkel afirmó que está en condiciones de seguir en su puesto tras varios episodios de temblores. Sostuvo que espera disfrutar de la vida una vez que termine en 2021 su cuarto periodo al frente del gobierno alemán. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una desgracia la falta de médicos, especialistas, medicinas y equipo en muchos de los hospitales del país. Anunció que su gobierno realiza un censo sobre médicos generales y especialistas para conocer cuántos son y en dónde están laborando. El Ayuntamiento de Alcobendas aprobó imponer una multa de 250,000 euros a la Sociedad Aguileña de Inversiones, vinculada al capitán del Real Madrid, Sergio Ramos. La Junta de Gobierno local acordó el inicio del proceso para sancionar a la empresa que desde finales de 2017 ha realizado diversas talas no autorizadas en una parcela situada en La Moraleja. San Juana Martínez afirmó que Notimex era la guarida de una mafia encabezada por el líder sindical de la empresa, que tenía aviadores y un sinfín de privilegios, como pagar con recursos propios viajes personales al extranjero. La directora de la agencia de noticias explicó que los aviadores eran 330 trabajadores y que tras una revisión de cada expediente descubrimos también la práctica del nepotismo. Respetuosos y simpáticos saludos, hijos de la chingada, por favor no se ofendan, fueron las palabras con las que Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacuba, inició su discurso sobre masculinidad tóxica. Sin embargo, la participación del Tacubo desató polémica al utilizar palabras altisonantes, lo cual para algunos legisladores fue considerado como un circo. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los congresistas de Estados Unidos aprobar el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá. El Ejecutivo Federal se reunió en Palacio Nacional con los legisladores estadounidenses, quienes realizan una gira de trabajo sobre el acuerdo comercial. El América hizo oficial la salida de Edson Álvarez para incorporarse a las filas del Ajax de Holanda. A través de un comunicado, las Águilas anunciaron que ambos clubes llegaron a un acuerdo por el jugador de 21 años, quien recientemente ganó la Copa de Oro con la selección mexicana. Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, nombró al doctor Gilberto Guevara Niebla, coordinador de Estrategia Institucional de la Dependencia, para que se encargue de instrumentar el Acuerdo Nacional Educativo. A través de un comunicado, la SEP informó que el espacio que deja Guevara Niebla será ocupado por el licenciado Marcos Bucio Mújica, quien anteriormente fue director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. El gobierno de la Ciudad de México entregó 229 patrullas a la alcaldía de Iztapalapa, con lo que se triplica el número de unidades en la demarcación y permitirá tener 2 patrullas por cada cuadrante. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó que este es uno de los pasos para atender la demanda de la ciudadanía, pero en este esfuerzo es fundamental la coordinación con la alcaldía y con el gobierno federal, y por ello destaca la presencia de la Guardia Nacional.
El Servicio de Administración Tributaria condonó impuestos al expresidente Vicente Fox, informaron fuentes de la presidencia. Detallaron que las deudas del guanajuatense fueron por concepto de impuestos en 3 empresas de las que es accionista. Agregaron que la condonación se dio en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Las fuentes señalaron que 3 de sus empresas, sin precisar nombres, a punto de la quiebra, fueron rescatadas mediante el FOBAPROA. El monto de lo condonado no fue revelado por tratarse de datos confidenciales del SAT. Mantente bien informado a través de nuestro portal contrarréplica.mx y síguenos en nuestras redes sociales.